Pues buenos días a todos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre Dios, por esta mañana que nos ponemos en tus manos, agradecidos por el don de la fe. Nos ponemos en tus manos hoy de manera especial para elevarte nuestras súplicas y oraciones por todas las personas que sufren alguna necesidad, sobre todo por nuestros hermanos de Turquía y Siria que han padecido este terrible terremoto. Concede a todas las personas que ayudan, que sigan encontrando más sobrevivientes en la medida de lo posible, y que pues a todas las familias que sufren el dolor de la pérdida de un ser querido o que quedaron heridos también, pues se recuperen prontamente, que les des el consuelo, la fortaleza y la paz. Por ello ofrecemos nuestra clase de hoy, nuestra dedicación para ir conociendo más a tu Hijo Jesús, sobre todo también para ir viendo la complementación entre historia y fe, que nos ayudan a fortalecer también nuestra determinación de servirte en la edificación de tu reino. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues sean bienvenidos entonces en este día. Hemos visto, sí, ¿alguien iba a decir algo? Ah, bueno, aquí. Muy bien, ahí está. Bien, comparto en pantalla entonces lo que vamos a ver hoy, esto de los criterios secundarios o dudosos que John P. Meyer va presentando en su obra Un judío marginal. En el tomo 1, capítulo 6, él dedica precisamente esta investigación de los criterios, los llamados criterios de historicidad, que son siempre esenciales al momento de hacer un estudio sobre los elementos de historicidad que queremos encontrar en los evangelios. ¿Verdad? Surge por muchas preguntas que la gente se ha hecho sobre, por ejemplo, si Jesús caminó sobre las aguas, si Jesús realmente sanó a algunos enfermos, si Jesús dijo ciertas parábolas, etcétera. Entonces, John Mayer, aplicando los criterios de historicidad a lo largo de toda su obra, va abordando diversos puntos como estos, elementos también que tienen que ver con su predicación, el tema del reino, la relación con Juan el Bautista, etcétera. Y bueno, pues vimos la vez pasada los criterios elementales o primarios que tenemos en esta obra del judío marginal: criterio de dificultad, de discontinuidad, de testimonio múltiple, de coherencia y rechazo y ejecución. Ujú. Nos había dicho entonces Meyer que estos criterios nunca se deben aplicar de manera independiente o solos, sino siempre en conjunto. Sobre todo el de dificultad y discontinuidad parece que resuelve muchos problemas, muchas dudas sobre la historicidad de pasajes del Evangelio. Sin embargo, no se pueden dejar de lado el testimonio múltiple, el de coherencia. Y finalmente, si alguien se dedica a investigar sobre cómo fue la muerte de Jesús, pues tiene que entrar al criterio no solamente de los primeros tres que hemos visto, o cuatro, sino el criterio de rechazo y ejecución, que nos orienta sobre planteamientos, eh, por qué Jesús fue llevado a la ejecución de ese modo, por qué fue crucificado, qué pudo haber habido de fondo, porque los evangelios, pues sabemos, son textos que están escritos para suscitar o fortalecer la fe, pero para el historiador, pues él se plantea qué habrá hecho Jesús que le mereciera una crucifixión, siendo que Roma solo crucificaba a los enemigos del imperio, no a cualquiera. Ujú. Y entonces se empieza a indagar las motivaciones que pudieron haber tenido los opositores de Jesús para llevarlo a la muerte,
Y aparecen, por ejemplo, el dato de que Jesús expulsó a los vendedores del templo, algo que se convirtió en un agravio muy grande para las autoridades religiosas del templo. Tenemos también que Jesús en alguna ocasión debió haber, sobre todo en el manejo de ciertas parábolas, pudo haberse autoproclamado como rey o al menos el hijo de Dios. Y el tema del rey de los judíos, este título que le ponen incluso sobre su cabeza en la cruz, es un título que tiene connotaciones políticas muy serias para Roma. ¿Por qué? Porque solo el emperador es el rey y Roma es pues un reino, un imperio, y no se puede permitir reyes independientes como pudiera manejarse en el trasfondo de la idea de rey de los judíos. Porque alguien dirá, bueno, pues si el rey Herodes también era rey, ¿por qué él no fue crucificado por Roma? Bueno, pues porque él había sido colocado en su puesto por el mismo emperador Augusto. Entonces, los reyes locales tenían una función prácticamente de mediación entre Roma y algunas etnias, algunos pueblos concretos, y por eso mismo, pues eran gente al servicio de Roma. No eran reyes independientes. Otra acusación de fondo, el que Jesús aparentemente, según la acusación de algunos, se había negado al pago del tributo al César. Y así también en los evangelios aparece alguien gritando que Jesús se negaba al pago del tributo al César, lo cual también es un acto de sublevación contra el imperio. Y bueno, pues parece que esos son los elementos que hay de fondo, ¿no? La acción de Jesús de sacar vendedores del templo es algo que en realidad a Roma no le importa mucho porque son cuestiones religiosas y por eso Pilato decía, pues júzguelos según sus leyes, ¿verdad? Eso de que se hace decir hijo de Dios, de que sacó los vendedores del templo, son temas religiosos en los que Pilato no le veía caso meterse, porque decía, pues claramente son problemas interreligiosos que tienen que ver solamente entre ellos y eso no constituye una ofensa contra Roma, ¿no? Sin embargo, eso de proclamarse rey de los judíos o bien evitar el pago del tributo al César, pues sí son actos contrarios al imperio. Y entonces, a través de los criterios de historicidad, o los criterios de historicidad, y sobre todo lo que llamamos pudieran ser las razones históricas que estén de fondo, pues sí uno puede sospechar que efectivamente Jesús fue crucificado, que era una sentencia exclusiva para enemigos del imperio y que, por tanto, para ser crucificado debió Jesús ser acusado de cargos políticos contra Roma. En conclusión, entonces, los primeros criterios o criterios primarios no pueden aplicarse de modo aislado. Ningún criterio por sí solo da razón suficiente de ningún dicho o hecho atribuible al Jesús de la historia, y es necesario usar al menos tres criterios de manera conjunta y coherente para considerar que es altamente probable que un acontecimiento narrado o un dicho presente en los evangelios haya sido realizado por Jesús históricamente hablando. Como ven, nos manejamos siempre en el ámbito de la probabilidad. Y hablamos de probabilidad precisamente porque nos referimos a una época muy pretérita, hace 2000 años prácticamente que ocurrieron estos eventos. No existen escritos de Jesús mismo, ni de los 12 que no sean evangelios, no existen textos crónicas de los 12 apóstoles. Los libros que tenemos en el Nuevo Testamento se escribieron décadas después del acontecimiento de la ejecución de Jesús y visto desde la fe, pues también desde la resurrección.
Pasan al menos 4 décadas entre la resurrección de Cristo y la redacción del Evangelio de San Marcos. Casi 15 años antes de Marcos, San Pablo escribe en la Primera Corintios algunos pasajes de la vida de Jesús, que son la última cena y la crucifixión, resurrección y aparición de Jesús a los discípulos, pero no lo hace con un fin histórico, de cronista histórico, sino que San Pablo comunica lo que él ha recibido para que la gente crea en Jesús. Por tanto, los testimonios de la última cena, tal como Pablo lo narra en 1 Corintios 11, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y sus apariciones en 1 Corintios 15, son una síntesis de carácter teológico, porque Pablo lo que quiere es suscitar o fortalecer la fe de sus lectores y oyentes, y por eso procede de una manera muy sintética, comentar la esencia de esos acontecimientos que tienen un particular significado en la comunidad de Corinto. Uh-huh. En Gálatas 4, Pablo había dicho pues que Jesús había nacido de una mujer judía. Nació de una mujer, nació bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, en Gálatas 4, pero ni siquiera menciona el nombre de María. Pablo nunca menciona el nombre de San José, no menciona a los llamados hermanos de Jesús, a excepción de cuando ya empiezan los problemas con Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, a quien apodaban el hermano del Señor, y que es uno de los 4 hermanos de Jesús que aparecen en las listas de los evangelios, de los hermanos de Jesús, que eran Simón, el mismo Santiago. El primero en ser mencionado siempre es Santiago, y después se menciona a José, Simón y Judas. Y ese José muy probablemente haya sido el primogénito de San José, porque sabemos que San José pues ya se casa con María, eh, y solamente tienen a Jesús. Cuando ellos empiezan a vivir juntos, Jesús ya nace en esa comunidad de José y María, pero no se mencionan nunca los hermanos de Jesús durante la infancia de Jesús, y eso también llama mucho la atención, ¿no? Pero históricamente hablando, no tenemos cómo confirmar que esos 4 hayan sido ni hijos de José, ni parientes de algún hermano de José. Solamente se mencionan como hermanos de Jesús, sabiendo hoy en día que el término hermano también se aplicaba para los parientes. Ajá. Hermanos no solamente son los hermanos carnales, sino también se aplicaba para otros parientes. Hay un estudio, por ejemplo, sobre la hermana de la Virgen María que se menciona en Juan capítulo 19. Cuando Jesús está crucificado, se menciona a María, la madre de Jesús. Viene una coma, se menciona la hermana de Jesús, la hermana de María, la hermana de la madre del Señor, coma, y luego se mencionan a otras mujeres. Y entonces queda la duda de quién es la hermana de la Virgen María, quién es la hermana de la Madre del Señor que se menciona en el Evangelio de San Juan. Y todos los manuscritos conservan ese pasaje de que frente a la cruz de Jesús estaba María, su madre, coma, la hermana de su madre, la Adelfes, tu metros autú, eh, metros autú. Y bien, uno se pregunta quién era, ¿no? Bueno, hay un padre franciscano eh, que hizo un estudio publicado en la revista Liber Annus del Instituto de la Flagelación allá en Jerusalén, donde aborda ese tema desde el enfoque filológico y va mostrando cómo precisamente hermano y hermana es un título que se aplica para los parientes en general. Uh-huh. Lucas, por ejemplo, cuando habla de la parienta Isabel de la Virgen María, utiliza otro vocablo, no utiliza adelfes, que significa hermana, sino utiliza otro término para referir la parentela
entre Isabel y María. Y eso lo hace precisamente porque, bueno, Lucas es alguien de lengua madre griega y conoce mucho mejor el idioma que lo hacen los otros evangelistas. Y por eso tiene mayor amplitud eh, de léxico, cosa que no encontramos en los otros evangelios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran de otro origen, que era el origen judío, y pues empezaban ellos a aprender el griego y no lo dominaban a la perfección como lo hacía Lucas. De hecho, Lucas aquí estoy viendo en 1:36, cuando dice el ángel a María, he aquí que tu prima, bueno, tu parienta Isabel, dice, singenis su. Singenis viene precisamente de la preposición sin y genos, que significa pariente o también puede significar descendencia. Singenis significa pues que son de la misma descendencia y por eso no utiliza adelfes, como sí aparece en Juan 19, o adelfos para referirse a Santiago. Ujú. Y entonces les decía, cuando San Pablo menciona ahí a Santiago, el hermano del Señor, utiliza, utiliza esa referencia. No se mete más en detalles, no dice de quién era hijo Santiago. Comúnmente, y muchas personas se han preguntado por qué San Pablo no habla nunca de la vida de Jesús. Si tanto lo predicaba aquí y allá, ¿por qué Pablo no habla de los milagros de Jesús, de los exorcismos realizados por Jesús? ¿Por qué no le da importancia a los lugares donde predicó el Señor, las enseñanzas directas, las parábolas de Jesús? ¿Por qué no las menciona San Pablo? Hay algunas frases que sí aparecen por ahí sueltas en literatura paulina que encontramos en labios de Jesús en los evangelios, pero Pablo nunca dice que Jesús haya dicho esas expresiones. Simplemente las menciona dentro de un discurso, pero no las refiere directamente a Jesús. Y entonces, bueno, pues muchos se han preguntado eso. La mayoría de los especialistas en San Pablo dicen, bueno, pues parece que Pablo a a él le interesa principalmente es predicar a Cristo muerto y resucitado, como que el efecto final, que es la reivindicación que el Padre hace de Jesús, pero no muestra interés pues por la actividad ministerial de los que pudo haber sido los 3 años de actividad ministerial de Jesús. A Pablo no le interesa eso, solamente le interesó la última cena, pasión, muerte y resurrección, y el que Jesús haya nacido de una mujer. Es lo único que le interesó a Pablo en su predicación apostólica y lo dice expresamente en sus cartas, pero no hace ninguna referencia a milagros, a discursos, parábolas, ni siquiera exorcismos, que son acciones por las que Jesús se hizo muy famoso. Ujú. Se menciona por ahí que Pablo recibió educación sobre las tradiciones de Jesús, pero incluso se dice que Pablo hablaba sobre la vida de Jesús en Hechos de los Apóstoles, pero nunca se dice qué era lo que Pablo predicaba de Jesús. Y entonces, por eso, cuando Meyer ya va a plantear los otros criterios, los criterios secundarios o dudosos, también hace una ligera referencia y Meyer de que pues no tenemos en la obra paulina todo lo que quisiéramos encontrar y que por tanto las obras de Pablo no son fuente considerable para abordar el tema del Jesús histórico. Si acaso solamente esos dos textos, la última cena y la pasión, muerte y resurrección del Señor, son lo único que nos puede servir, digamos, cotejándolo con los otros evangelios para tratar de utilizar al textos paulinos como fuente histórica. Y de ahí, entonces, bueno,
comienza el planteamiento de los criterios secundarios, empezando por las huellas del arameo, o sea, de la lengua aramea. Veremos también el criterio del ambiente palestino, la viveza narrativa, las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica y la presunción histórica. Que estas dos últimas, incluso Meyer va a decir, pues esto de las tendencias evolutivas de la tradición, pues, y la presunción histórica presentada como una salida fácil para resolver los problemas de historicidad, pues dice Meyer, ni siquiera deberían tomarse en cuenta seriamente porque no tienen un fundamento ni científico ni lógico, sobre todo el de presunción histórica. Los vemos uno por uno, entonces comenzamos con las huellas del arameo. Este que está en pantalla es el teólogo luterano Joaquim Jeremías, que pues ya falleció, pues fue un especialista en arameo. ¿Y por qué se especializó en arameo? Porque soñaba con esta idea de que lo que en los evangelios griegos, como nos han llegado en griego, lo que en los evangelios griegos referente a dichos de Jesús conservan un matiz arameo, pensaba él que eso significaba que esos dichos concretos venían directamente de Jesús porque Jesús hablaba arameo. Y entonces, en la teoría de Joaquim Jeremías, se decía, o él pensaba pues que los textos, los textos que en griego conservan ese matiz semítico del arameo, tendrían que ser precisamente huellas de dichos de Jesús, que los evangelistas respetaron por venir, por ser palabras directas del Señor. Él pensaba que las habían respetado y así las habían transmitido fielmente. Entonces, algunos especialistas como Joaquim Jeremías creen que las huellas del vocabulario, gramática, sintaxis, ritmo y rima del arameo en la versión griega de los dichos de Jesús deben ser signos de autenticidad, obviamente autenticidad histórica. ¿Mm? El problema que genera es mayor en realidad a juicio de Meyer porque nos llevaría a descartar como de origen jesuano los dichos que no tengan rasgos de aramaísmos. Ajá. O al menos quedarían en una sombra de duda muy grande que nos haría imposible retrotraer esos dichos a la boca de Jesús. Si bien sus fundamentos parecen científicos, pues se basan en datos filológicos constituidos por expertos en arameo de nivel del mismo Joaquim Jeremías, Matthew Black, Gesa Vermes y Joseph Fitzmyer, católico este último. Su principal problema radica en hacer pensar que solo Jesús hablaba arameo, cuando en realidad todos los judíos de la región palestinense lo hacían, todos hablaban arameo. Entonces, el arameo es una derivación del hebreo. El hebreo es una lengua muy antigua, la encontramos prácticamente en todo el Antiguo Testamento, pero el arameo se empezó a hablar, pues muy probablemente en torno al siglo IV, el siglo III antes de Cristo. Ya para el siglo II antes de Cristo ya era muy extendido en las regiones de Palestina y sobre todo en el último siglo antes de Cristo, pues ya prácticamente toda la gente hablaba arameo. Durante el tiempo de Jesús también todos hablaban el arameo y por eso existen algunos libros que les llamamos los Targum, Targum o Targumim en plural, que son los libros bueno, los rollos que se utilizaban en las sinagogas, donde el texto era arameo, el texto bíblico estaba traducido al arameo porque la gente ya no hablaba hebreo y no entendía bien el hebreo. Reconocían una que otra palabra, algunas expresiones, pero eran diferente su idioma. Podemos comparar, por ejemplo, el español con el portugués o con el italiano o el catalán. Entonces, cuando escuchamos a alguien hablar, por ejemplo, que hablen lento, el portugués, el italiano o el catalán, les entendemos muchas expresiones,
por su semejanza con el español. Y otras palabras o expresiones de plano no las entendemos. Pues lo mismo pasaba con la gente que en tiempos de Jesús iba a las sinagogas. Si escuchaban los textos bíblicos en hebreo, pues entendían solo una parte, no entendían todo y necesitaban de una traducción. Bueno, pues los escribas, sobre todo los que trabajaban en el templo de Jerusalén, hacían traducciones del hebreo al arameo para que la gente en las sinagogas entendiera en su lengua el texto bíblico. Y así, por ejemplo, cuando Lucas 4, 16 al 30 pone a Jesús leyendo un rollo del profeta Isaías y que dice, esto que han escuchado se ha cumplido en sus oídos, muy probablemente Jesús está leyendo en arameo. Ahora, pues sí, se ha discutido mucho sobre la historicidad de ese pasaje también, al grado que incluso Richard Horsley, del que hablábamos hace unas semanas, decía que muy probablemente Jesús no sabía leer, porque la mayoría de la gente no sabía leer. Pero pues se le ha ido contestando, sobre todo a través de la tradición, de los dichos de Jesús y sobre todo las controversias con algunos escribas fariseos sobre la interpretación de la ley, lo cual exige y refleja que Jesús debía conocer al menos el hebreo, que había llevado alguna formación del texto hebreo, como para poder entrar en una controversia con los escribas, con los fariseos, sobre la interpretación de algunos textos de carácter legislativo, como se ve en las controversias de Jesús con ellos en los evangelios. Y entonces, si consideramos que esas tradiciones de controversia se remontan al Jesús histórico, precisamente porque cumplen con varios requisitos o criterios, pues entonces seguramente Jesús sabía leer, y no solo el arameo, sino el hebreo también. Pero tenemos, por otro lado, que mucha gente dice, pues cuando Jesús habla con Pilato, pues también ahí parece que Jesús habla en latín o pues sí, utiliza expresiones griegas y latinas con Pilato, entonces probablemente Jesús también sabía latín. Digamos, humanamente hablando, no sabemos cómo es que Jesús haya podido aprender latín, pero bueno, no podemos deducir que porque era hijo de Dios ya automáticamente conocía todos los idiomas y por eso hablaba en latín, porque esa es la salida fácil. Eso es lo que va a presentar Meyer cuando hable del criterio de presunción histórica, que va a decir, en caso de duda, entonces recurrimos al principio de la fe, por la cual pensamos que porque Jesús era hijo de Dios ya, entonces se la sabía de todas, todas, pues es una salida fácil, es una salida falsa, es una solución deus ex machina, le llama el mismo John Mayer. Más bien dice, cuando queremos abordar desde la historia pasajes de la vida de Jesús, tenemos que ser fieles a la aplicación de los criterios de historicidad, reconociendo que estos criterios tienen serias limitaciones. Ajá. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algo que no se haya entendido, algo que en lo que quieran profundizar? Padre, Sí. buenos días. Este, mire, a mí, ahora sí como dicen, si leo un autor sobre los hijos si son de José, de María, me entra me ponen más en confusión. O sea, Ujú. realmente unos dicen que aquí la más mi cuestión es la siguiente. Usted acaba de mencionar, a ver, corríjame si no entendí bien. Acaba de mencionar que a lo mejor Lucas utiliza otro término con respecto a asignar hermano con respecto a los otros evangelistas y de esta manera Lucas deja abierto de que es Santiago el menor, o es Santiago el menor o Santiago el mayor, ya hasta me confundo. Santiago, el hermano del Señor,
realmente es hijo o de José, de esa tradición Ujú, oriental dice que son hijos de un primer matrimonio de José. Eso es lo que ujú. dice una tradición oriental. Otros, y usted acaba de mencionar igual esta tradición. Entonces, realmente al usar Lucas un griego más refinado a este término de hermano, podemos descartar de alguna manera que los otros evangelistas usaran una palabra más común y corriente con respecto al hermano. Más bien, mire, lo que hacen los autores que son claramente judíos, que son Juan, Marcos y Mateo, utilizan una expresión que es muy común utilizar en el arameo, que es el término hermano, que se aplica para hermanos y primos. Ujú. Ajá. Eso es común en ellos. Ujú. No que no conocieran la palabra singenís, como es el caso de Lucas. Probablemente sí la conocían, pero la costumbre entre gente de lengua aramea es utilizar la palabra hermano o hermana para referirse a los parientes, a los que son del mismo grado, ¿no? Como primos hermanos, por ejemplo. En el caso de Lucas, Lucas utiliza la palabra parienta para referirse a Isabel, usa singenís, porque pues Lucas tiene una mayor formación en el griego, de hecho es la lengua madre de Lucas, cosa que no es lengua madre en los otros evangelistas. Además, Lucas suele ser muy prolífico en el uso de su lenguaje, tiene un léxico muy, muy extenso y casi no se repite, casi no utiliza las mismas palabras mientras va narrando algo. Ajá. Sí utiliza continuamente algunas expresiones como para decir después de estas cosas o después de tantos días, ahí sí utiliza siempre la misma expresión, pero no para los relatos en sí. Ujú. Ahora, como ya les decía, aun cuando Lucas utiliza un término como singenís para referirse a Isabel, y eso nos hace pensar pues de que es una parienta, al menos una prima hermana de la Virgen María. No obstante, pues también el tema, como ya habíamos visto, el tema del parentesco entre Jesús y San Juan Bautista parece más una creación lucana que un dato histórico, porque los demás evangelistas ponen en claro que Jesús y Juan ni siquiera se conocían. Se conocieron cuando Juan ya estaba predicando y Jesús se acercó. Y sobre todo el testimonio de Juan Bautista dentro del Evangelio de San Juan, cuando él dice, yo no lo conocía, pero me fue revelado que aquel sobre quien yo vea que bajaba el Espíritu, ese iba a bautizar con el Espíritu, pues ahí ya Juan mismo está reconociendo que ni siquiera sabía quién era Jesús. O sea, no se puede esperar que si era su pariente no lo conociera, ¿no? Entonces, aun cuando Lucas utiliza un término como singenis para plantear esa distancia, o sea, que no eran hermanas, sino que utiliza un término de parentesco más genérico, más específico, al menos que no utilizar el término hermano, como lo suelen hacer los de lengua aramea, pues solamente refleja pues, el gran léxico de Lucas, pero no una pretensión histórica, o al menos si pretende algo de historicidad, los demás evangelistas parecen contradecirlo. En cuanto a los hijos de José, bueno, ¿por qué se utiliza el término hermanos y hermanas en los llamados hermanos de Jesús, que según una tradición oriental pudieran ser hijos de José? Los evangelistas mismos no lo explican, simplemente utilizan el término hermano para referirse a ellos, los hermanos de Jesús, y como les decía, pues es un término que comúnmente los de lengua aramea utilizaban para referirse a sus parientes. Aquí simplemente traducen al griego el término hermano y es por eso que aparece hermano en los evangelios. Pero no tienen ellos tampoco una determinación para decir que eran hermanos carnales de Jesús o hijos de María. En ningún momento mencionan que sean hijos de María. Ajá.
Se mencionan como hermanos de Jesús, pero incluso decir que eran hermanos de José, bueno, hay por ahí una discusión solamente en relación a Santiago. Ahora, Santiago el mayor, Santiago el menor y Santiago hermano del Señor eran tres hombres distintos. Y eso también aquí, por ejemplo, en Meyer, en el segundo tomo, me parece, es cuando aborda el tema de los de los apóstoles, y ahí va a dedicarle un capítulo precisamente a lo que históricamente sabemos con certeza sobre los apóstoles. Y dice, bueno, históricamente sabemos muy poco, muy poco. De hecho, en las llamadas tradiciones sobre los discípulos de Jesús, Santiago, el hermano del Señor, nunca es mencionado entre los 12. Por tanto, no era ni Santiago mayor, que era el hermano de Juan, ni Santiago el menor, que es el otro Santiago que se menciona en la lista, porque de ese Santiago el menor no tenemos referencias. De hecho, nada más se menciona, pero no sabemos prácticamente nada de él desde el enfoque histórico. Y de Santiago, el hermano del Señor, sí se le da esa importancia porque fue el líder de la iglesia de Jerusalén por muchos años. Ujú. Hasta que pues de algún modo lo asesinan. Hay dos relatos sobre la muerte de Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, que de hecho no coincidirán y los vamos a ver hoy también, esos textos, esas referencias sobre cómo murió Santiago, el hermano del Señor. Así que bueno, no es que se trate de despertar confusión, más bien lo que dice Meyer es que los datos propiamente históricos son tan pocos que no podemos confirmar la historicidad de todo lo que quisiéramos resolver, porque muchos datos simplemente se quedaron ahí en el pasado. Nunca hubo dentro de una obra canónica, nunca hubo la solución de algunas de estas dudas. De hecho, se refleja claramente en la tradición antigua que eran temas que a la gente ni siquiera le quitaba el sueño, y a nosotros sí, porque pues vivimos después de siglos y nos han llegado, como dice Meyer, nos ha llegado la información sobre Jesús de manera muy fragmentaria, eh, que incluso si sometemos a pruebas de historicidad o a criterios de historicidad todos los relatos de los evangelios, no podemos llegar a conclusiones históricas de grado de certeza. A lo mucho podemos llegar a altos niveles de probabilidad de ciertos pasajes, pero no de todo lo que quisiéramos resolver. Y eso pues nos lleva a la humildad, a reconocer humildemente pues que no lo sabemos todo y que lamentablemente no tenemos el modo de profundizarlo todo. Ujú. Aquí, de lo de las huellas del arameo, vemos que Joaquín Jeremías, lo que él trata es de recuperar o reconstruir los dichos que vienen directamente de Jesús porque están escritos en arameo o porque aún escritos en griego reflejan claramente el aramaísmo de fondo. Pero bien, Meyer dice, bueno, pues hay muchos problemas en ese planteamiento. Ejemplo, aquí la iglesia de Jerusalén desde sus comienzos empleó el arameo y el griego en su vida pastoral, como vemos en la elección de los diáconos helenistas en Hechos 6:1. ¿Por qué se tuvieron que elegir estos diáconos para poder hacer la diferenciación de la atención de personas? Sí, Dolores tenía una duda. Adelante. Sí, padre, acerca de las lenguas que habló Jesús por vivir en Galilea, que es una región multicultural, Ajá. eh, donde había pues gente de muchos lados, ¿no? Sí, su lengua materna era el arameo, pero el texto que en el
el texto que acaba de mencionar de Lucas 4, cuando lee el rollo ahí en la sinagoga, debió hablar, aunque no hay certeza, ¿verdad? De nada, debió hablar el hebreo, que era la lengua en que estaban escritos los textos de entonces, pero de alguna manera también debió haber, si no hablar, entender el griego y el latín, ¿cierto? Entonces, eso es Mire, por un lado. mira, Sí. aquí el punto es este. Decía que el texto que Jesús lee del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, siendo Nazaret una aldea, debió haber sido un targum, lo que leyó Jesús, es decir, una traducción al arameo, no el hebreo, porque nadie entendía el hebreo, mucho menos en un pueblo, en una aldea en medio del campo. Ajá. La gente, sobre todo en Galilea, hablaba arameo nada más. No entendían el hebreo bíblico. Y entonces Jesús, en caso de que históricamente haya leído ese pasaje, tal como viene en Lucas 4, debió haber sido una versión del arameo, en arameo. Ujú. Por otro lado, que Jesús pudo haber hablado griego es muy probable, pero no porque simplemente había mucha gente de diversos lugares en Galilea, sino porque sabemos de los evangelios que él y José eran carpinteros. De hecho, al principio se dice que era hijo del carpintero, cuando se hablaba, por ejemplo, ahí de los hermanos de Jesús. En esos pasajes se menciona, no es este el hijo del carpintero. Y hay otra versión en otro evangelio donde dice, no es el carpintero, refiriéndose al mismo Jesús, porque continuaba la labor que le había enseñado San José. Pero para poder ser carpintero y tener, digamos, una clientela importante, sobre todo en los llamados días de plaza, que probablemente en Nazaret no había días de plaza, pero sí en Séforis, que es una ciudad que está a 5 kilómetros de Nazaret, y que ahí en Séforis había un gran mercado que se ponía al menos un día a la semana para venta de diversas cosas y muy probablemente José y Jesús vendían sus productos de madera, lo que ellos trabajaban como carpinteros en Séforis. Ajá. Y como en Séforis, pues había mucha gente que hablaba el griego, incluso algunos que pudieran hablar el latín, pues probablemente, con gran probabilidad Jesús aprendió el griego. Sobre el latín no es tan fácil deducirlo. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús el latín solamente lo hablaban autoridades romanas. Cuando vemos la Pasión de Cristo de Mel Gibson y vemos a los soldados romanos hablando latín, eso ya es una exageración, porque los soldados apostados en Jerusalén no eran de la península italiana. En la península italiana era común que hablaran el latín. Los soldados romanos que habían llegado a toda la región de Judea y Galilea, la mayoría de ellos era de proveniencia siria, porque Siria ya de mucho tiempo atrás, desde el 60 y tantos antes de Cristo, con Pompeyo, se había convertido en una provincia romana. Y entonces los soldados romanos que se encuentran apostados en Judea, Galilea, en todas esas regiones, muy probablemente eran de origen sirio, habían crecido en familias sirias y hablaban las lenguas locales, pero algo tuvieron que haber aprendido de latín para recibir las órdenes, porque ya las autoridades como cónsules, procónsules, gobernadores, ellos sí hablaban latín, pero no los soldados rasos. Ajá. Los soldados rasos entre ellos pues hablaban en su idioma porque era un ejército multinacional, el ejército romano. Estaba conformado por gente de diversos países y regiones. Entonces, cuando vemos la película de la Pasión de Cristo, pues fácilmente nos podemos ir con la finta de que, ay, los soldados hablan latín y entonces, pues por la presencia de gente latina, probablemente Jesús habló latín.
pues ya es una conclusión difícil de confirmar porque, les digo, solamente las autoridades hablaban latín. Por ejemplo, eh, Pilatos con algún líder de alguna legión romana, pues sí, entre ellos hablaban latín. Ajá. Los centuriones, generalmente ya los centuriones eran de zonas locales, de países conquistados, no eran de la península italiana, no eran tampoco autoridades, eran vasallos, eran pues gente obediente a los generales, ¿verdad? Los generales eran los que estaban al frente de las legiones. Ujú. Una legión Padre, romana tenía al menos 4.800 soldados, mientras que un centurión solamente estaba al frente de entre 80 a 100 soldados. ¿Sí? Bueno, Ricardo, Sí. perdón, si me oyes, es que estoy en la calle. De esto que estás diciendo, entonces, en ese diálogo de Jesús y Pilato, ¿en qué idioma habrá sido? Probablemente, pienso yo, probablemente han de haber hablado griego, porque Pilato sí conocía el griego. Eso sí está muy claro. Pilato era de lengua madre latina, pero debió haber conocido el griego. Ajá. Y Jesús debió haber hablado griego en virtud de su contacto comercial cuando vendía productos de madera, porque de hecho hasta en los evangelios se dice que la función de José era tecton, y tecton significa artesano en término general, y las artesanías comúnmente eran de madera, y por eso se traduce comúnmente al español como carpintero. Ajá. Y era un tipo de trabajo que se abría a la gente de lengua griega y para poder tener digamos, un futuro comercial tenías que aprender el griego, que era la lengua que hablaban la gente que se movía por todos lados, no solamente los aldeanos, sino gente que pasaba, que iba de paso por Séforis, que era una ciudad importante a 5 kilómetros de Nazaret, donde seguramente ellos habían vendido productos, aunque los evangelios no dicen nada al respecto, pero pues si se hubieran quedado encerrados ahí en Nazaret, que era una aldea sin relevancia, sin importancia para los romanos, pues sí, hubiera estado muy difícil que hubieran prosperado comercialmente. Ujú. padre, entonces en el Lucas 4, si no leyó el texto original en hebreo, mucho No, menos la Biblia mucho menos la Biblia de los 70, ¿verdad? no, porque la Biblia de los 70 fue traducida para gente de habla griega. Y la gente en Nazaret no hablaba griego, hablaban arameo. Por eso era necesario que en las sinagogas hubiera targumes, o sea, las traducciones de los textos bíblicos del hebreo al arameo, para que la gente entendiera el idioma. La gente de Nazaret del siglo I no hablaba hebreo, no lo pudo haber entendido, y tampoco hablaba en el griego, porque el griego se hablaba solamente en regiones como Alejandría, en Egipto. Ajá. Y en el ámbito comercial, como les decía, y por eso también los evangelios se escribieron en griego para poder tener una mayor posibilidad de extensión y que gente de diversos lugares los pudieran haber entendido. Ujú. Entonces, por eso los evangelios se escriben en griego. ¿Ok? Bien, ahora les digo, en cuanto a la historicidad del diálogo de Jesús o de la lectura de Jesús del texto del profeta Isaías, pues también ha sido muy bombardeada esa posibilidad, ¿verdad? Muchos especialistas dicen, pues es que el relato, como lo presenta Lucas, es claramente un relato programático. Tiene la finalidad de preparar al lector en la comprensión del texto, este, como una antesala de lo que va a realizar Jesús a lo largo de todo el Evangelio lucano. Y entonces, lo que Jesús lee en el pasaje de Isaías, además,
todo lo que dice Jesús que está en el texto de Isaías, en realidad no está en un mismo pasaje de Isaías. Hay elementos de Isaías 60, de Isaías 53, que están entremezclados y así los presenta Lucas en el relato. Pero no todo lo que Jesús lee en ese pasaje de Isaías está en una sola parte de Isaías, está en dos secciones del libro. Y eso significa que Lucas modificó o él deliberadamente construye el texto que lee Jesús tomado de dos momentos o dos partes diferentes del texto de Isaías para decir que Jesús dijo eso y después el resto del Evangelio, Jesús empieza a realizar todo lo que está descrito en esos pasajes. Entonces, si Jesús viene a realizar lo que ya acaba de leer, ¿eso sí qué significa? Pues significa que lo que lee Jesús en la sinagoga de Nazaret, dentro de la lógica del Evangelio lucano, es un programa de actividad que Jesús comienza después a realizar. Entonces, ¿hay pretensión histórica en Lucas cuando pone ese pasaje en labios de Jesús? Muchos especialistas dicen no. Lo que está haciendo Lucas es poner en labios de Jesús una declaración formal de lo que él va a hacer a lo largo del Evangelio y entonces lo realiza. Y por tanto, pues Lucas no nos quiere decir que Jesús sabía leer o que Jesús realmente leyó ese pasaje de Isaías, porque además les digo, no es un solo pasaje, son dos textos de Isaías que Lucas conjuntó para ponerlos en labios de Jesús. Y entonces es una estrategia de redacción, muy probablemente es una estrategia lucana de presentar un programa de actividad de Jesús que él va a realizar después a lo largo del Evangelio. Y entonces de ahí podríamos pensar que Lucas no busca afirmar históricamente que eso sucedió. Lo que busca es, como dice desde el prólogo, ¿verdad? He puesto estas cosas en cierto orden para reafirmar la fe que tú has recibido, querido Teófilo. Ajá. Entonces, tiene un interés principalmente teológico más que histórico. Y por eso, pues le digo, hasta el día de hoy sigue habiendo muchos debates interesantes sobre la historicidad de si Jesús leyó o no leyó algo en la sinagoga de Nazaret y qué fue lo que leyó. Ajá. Muy bien. Entonces, en relación con lo que veníamos hablando sobre Joaquín y Jeremías, dice Meyer, no es posible atribuir a Jesús un dicho por el solo hecho de conservar aramaísmos en su versión griega. Cualquier cristiano de origen judío pudo poner esos dichos en labios de Jesús durante el proceso de transmisión. Ajá. Por otro lado, un dicho griego con aramaísmos no ofrece seguridad de que la versión original de tal dicho fuera aramea. El redactor del texto griego pudo haber incorporado aramaísmos en un dicho, incluso creado por él y no por Jesús, sobre todo si hablamos de Mateo, Marcos y Juan, que eran hebreos de la etnia hebrea o judíos, pues, y hablaban arameo. La lengua madre de ellos tres era el arameo. Entonces, cuando ellos escriben en griego, pues pudieron haber arrastrado aramaísmos sin darse cuenta. Ajá. Y por tanto no podemos decir que porque tal expresión en labios de Jesús suena muy aramea, entonces viene de Jesús. Pues no, porque 3 de los 4 evangelistas hablaban arameo como lengua madre, entonces es completamente normal que ellos hayan trasvasado al griego expresiones de tinte aramea. Luego, muchos cristianos de la lengua griega conocían los 70, cuyo estilo griego pudieron imitar para comunicar los dichos de Jesús. Al hacerlo, sin percatarse, pudieron ellos mismos introducir los semitismos que hay en el texto griego. Esto va muy de la mano con el punto anterior.
Ajá. Se ha discutido mucho cómo es que Marcos, Juan y Mateo aprendieron el griego. Nunca lo dicen. Algunas versiones de pues especialistas, como hay uno que se llama Dennis MacDonald, que es un gringo que egresado de la Universidad de Harvard, que tiene una tesis doctoral muy controversial sobre las acciones de Jesús en los evangelios. Dennis MacDonald dice, por ejemplo, que los autores hebreos para aprender griego estudiaban la Ilíada y la Odisea. Pero eso ha sido muy discutido porque la Ilíada y la Odisea se escribieron en griego jónico, que no es el griego koiné. Es un griego mucho más antiguo porque la Ilíada y la Odisea de Homero son del siglo VIII antes de Cristo. Para el siglo IV, tiempos de Platón y Aristóteles, la gente ya no hablaba el jónico, el griego jónico, hablaban el griego ático. Y la Septuaginta se escribió en griego koiné, es otra variante, muy diferente al jónico y muy semejante, un 95% semejante al griego ático. Entonces, eso de que los autores hebreos estudiaran bueno, el texto propiamente de Homero, tal como se conservó, porque se sigue conservando en jónico la Ilíada y la Odisea. Cuando uno compra, yo tengo dos versiones de la Ilíada y la Odisea, del griego al italiano, una y otra del griego al español, y el texto griego es jónico, sigue siendo jónico. Entonces se me hace casi imposible que lo que dice Dennis MacDonald, que hayan aprendido a partir de la lectura de la Ilíada y la Odisea, y que por eso muchos pasajes de la vida de Jesús, según Dennis MacDonald, están redactados según las formas de expresión de la Ilíada y la Odisea. Me parece muy exagerado eso, no le veo mucho sustento. Veo más bien que los autores del Nuevo Testamento, cuando comentan que Jesús cumplió con las escrituras, las referencias que hacen siempre son las referencias a la Septuaginta. Ajá. Pregunta aquí don José, ¿en qué tipo de griego escribían Platón y Aristóteles? En ático. En ático. El griego jónico ya no se hablaba en tiempos de Platón y Aristóteles. Todo el griego de ellos es ático y es, como les digo, 95% parecido al koiné. El koiné ya se diferenció del ático por el uso de ciertas formas verbales, porque también además hubo pues modificaciones del léxico, o sea, del vocabulario, que necesariamente van apareciendo otros términos que ya no se usaban en época del siglo IV antes de Cristo. Entonces, por evolución idiomática ordinaria, pues el koiné tenía que ser diferente del ático, pero la diferencia es mínima. De hecho, ustedes si quieren estudiar el griego del Nuevo Testamento y solamente tienen acceso a gramáticas áticas, pues van a aprender mucho de todos modos, le van a entender muy bien al Nuevo Testamento. Solo diversas expresiones, formas verbales y algunos términos que aparecen en el Nuevo Testamento y no aparecen en la literatura ática, ya sea de narrativa, poesía o filosofía, pues eso es lo normal, o sea, los idiomas van evolucionando. Ajá. Pero el jónico sí es completamente diferente. Las formas verbales, los términos, la misma sintaxis del jónico es diferente a la del ático y, y eso sí se nota mucho. Entonces, yo veo muy difícil que realmente los autores hebreos que aprendieran griego en el siglo I hayan aprendido a través de la lectura de la Ilíada y la Odisea. Se me hace muy aventurada esa posición de Dennis MacDonald.
Yo creo que más probablemente debieron haber leído autores que escribieran en koiné, y sobre todo las referencias que ellos hacen del Antiguo Testamento. Todos los autores del Nuevo Testamento utilizan la Septuaginta como referencia, porque están escribiendo en griego y para referir el cumplimiento de las escrituras utilizan el texto griego de la Septuaginta. Nunca hacen referencia al texto hebreo. Y eso llama mucho la atención, ¿verdad? Porque nos muestra pues que precisamente no usan el hebreo porque la gente ya no habla hebreo, y ni siquiera los mismos habitantes de Palestina hablan hebreo, hablan el arameo. Ajá. Entonces utilizan la Septuaginta porque la Septuaginta ya está muy divulgada en todo el mundo judío de habla griega, que no solamente eran Alejandría, sino otras regiones de Europa, del norte de África, que hablaban el griego. Los judíos ya hablaban el griego en esas regiones. No hablaban tampoco el hebreo. Entonces, ¿el Nuevo Testamento está en koiné? Sí. Uh-huh. Y los libros, más bien deuterocanónicos, ¿verdad? Los deuterocanónicos del Antiguo Testamento también están en koiné. Uh-huh. Todos esos libros están en koiné. De hecho, se redactan en época posterior a la invasión de Antíoco IV. Tenemos, por ejemplo, algunos otros no. Por ejemplo, el libro de la sabiduría se escribe en torno al 50 antes de Cristo. Pero el libro del Eclesiástico, me parece, es como del 190 antes de Cristo, mucho antes de la invasión de Antíoco IV, y ya se escribe en griego. Los dos libros de los Macabeos están originalmente escritos en griego koiné, pero como utilizan mucho lenguaje militar, mucho léxico de los libros de los Macabeos no está en el Nuevo Testamento. Entonces, tiene uno que tener un buen diccionario en mano, donde vienen los términos militares que se mencionan en los libros de los Macabeos y que no están en el Nuevo Testamento, pero sigue siendo siempre griego koiné. Uh-huh. Muy bien, pues nos tomamos el descanso, son 10:06, tomamos 10 minutos y le seguimos. ¿Sale? Ahorita nos vemos. Gracias, doctor.